Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde el Colegio de San Luis. En unos momentos más vamos a platicarles todos los detalles, toda la información necesaria para quienes estén interesados en hacer un posgrado, particularmente del doctorado en estudios antropológicos. Tenemos convocatoria abierta, así que no se lo pierdan. Nos acompaña el coordinador, el doctor David Madrigal, y nos platicará todo lo que usted necesita saber para decidir qué va a estudiar y particularmente elegir esta opción que le ofrece el Colegio de San Luis. ¿Has pensado continuar con tus estudios académicos? El Colegio de San Luis tiene abierta la convocatoria del doctorado en estudios antropológicos. Este posgrado cuenta con énfasis en la formación en trabajo de campo etnográfico, la reflexión epistemológica, teórica y metodológica que permite a las y los doctorantes la elaboración en tiempo y forma de investigaciones sólidas, originales y de calidad. Tienes hasta el 20 de mayo para enviar la documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios del posgrado en nuestra página web, en la sección de convocatorias. Recuerda que todos los posgrados del Colsan cuentan con acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Es decir, puedes estudiar con beca CONACYT. No te quedes fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Seguimos transmitiendo desde el Colegio de San Luis y bueno, pues hoy damos la bienvenida al coordinador del doctorado en estudios antropológicos. Hoy vamos a dedicar el programa justo a esta convocatoria que tenemos vigente aquí en el Colegio de San Luis. Ya en un programa anterior les habíamos comentado que bueno, tenemos 5 convocatorias abiertas, están en nuestras redes sociales, en la página web, ahí pueden consultar los detalles, requisitos, fechas y demás. Pero bueno, hoy nos parece que es importante hablar sobre este doctorado y bueno, pues hemos invitado a quien está coordinando este posgrado. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a platicar. Primero cuéntanos un poco de qué va este doctorado, a quién va dirigido, Sí. qué condiciones o qué características tiene, porque es importante que se tomen en cuenta Claro. para quienes se pudieran estar aspirando a cursar este posgrado. Sí, yo creo que es lo más importante para mucha gente, primero tener un primer panorama, un primer vistazo, ¿no? De qué tipo de doctorado es. Este es el doctorado que tenemos en estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis. Es un doctorado joven, es un doctorado que en esta convocatoria que tenemos abierta, es un doctorado que vamos a tener apenas en su segunda promoción. Está terminando justamente ahorita la primera promoción. Y bueno, es un doctorado presencial, eso es una cosa importante. En los posgrados, bueno, algunos prefieren mejor un posgrado donde ellos puedan tener más libertad, donde no tengan clases, donde se dediquen prácticamente al 100% a la investigación. Este sí es un doctorado que requiere en alguna parte, bueno, en la primera parte, requiere de trabajo presencial. Llevas cursos, pero es obviamente nada más un primer momento, digamos, del doctorado, donde lo que justamente a nosotros nos interesa es que pues lleven las materias que son propias del tipo de enfoque y del tipo de estudios antropológicos que realizamos en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues que también es un poco el doctorado que se ha conformado a partir pues del personal o a partir de los colegas que formamos parte de este programa y que justamente hemos construido esta forma o esta, digamos, manera de entender el trabajo antropológico que hemos tratado de plasmar ahora en esta propuesta de doctorado. Es importante en este caso decir que, aunque es un doctorado joven, nosotros en realidad este doctorado, como les digo, lo hemos armado a partir de la experiencia y el perfil de temas de investigación que tienen los colegas y las colegas que formamos parte del programa. Es un asunto que hemos construido durante ya bastante tiempo,
aunque el doctorado apenas va a su segunda promoción, nosotros tenemos una maestría en antropología social que ya tenemos, de la cual ya tenemos 10 generaciones y que nos ha permitido justamente ahora, pues a partir de esta primera promoción que ya está culminando, pues dar estos pasos y ahora pues estar en esta ruta de consolidar este doctorado en estudios antropológicos. ¿Cuánto dura? Es también importante, el doctorado tiene curricularmente, o como parte, digamos, del plan de estudios, tiene 8 semestres, o sea, son 4 años, pero bueno, pues está contemplado también el tiempo en el que tienen que terminar el trabajo de tesis, ¿no? Que entonces aproximadamente, en términos generales o globales, digamos que es un programa que incluye una dedicación de 5 años, ¿no? Aproximadamente, aunque insisto, curricularmente son solamente 8 semestres, y de los cuales pues están también contemplados los semestres para el trabajo de campo. O sea, no son todos los semestres con cursos, sino que, como te decía, hay una primera parte donde lo que nos interesa es que estemos más o menos involucrados en las temáticas y en las discusiones que trabajamos los investigadores, que son finalmente con quienes van a dialogar los estudiantes y quienes van a hacer su acompañamiento y su guía. Entonces nos interesa que ellos conozcan más sobre estos planteamientos y sobre estas discusiones, y entonces por eso son estos cursos al principio. Pero después están los semestres en donde se dedica exclusivamente al trabajo de campo, y después el tiempo del último semestre en el que, bueno, pues prácticamente se tienen que dedicar a la tesis, ¿no? A escribir la tesis. En términos generales, a reserva de que quienes estén interesados lo puedan consultar en la página web, en redes sociales, ahí estamos circulando la convocatoria. ¿Qué requisitos o qué tipo de perfil? ¿Hay que tener una maestría en cierta línea o no necesariamente? ¿Qué perfiles son los que aceptan? Bueno, el doctorado está destinado a todos aquellos que, habiendo estudiado ciencias sociales o algún tipo de área afín a las ciencias sociales, estén interesados en entrar en la perspectiva antropológica. No necesariamente tienen que ser antropólogos, pero sí es muy importante para nuestra manera, insisto, de entender este trabajo de ciencia de lo social, ¿no? Que también lo es muy importante que tengan experiencia en el trabajo de campo. Entonces, no es exclusivo para antropólogos, pero sí es muy importante en el proceso de admisión o en lo que nosotros hacemos al revisar los proyectos, al revisar a los candidatos, sí nos fijamos mucho en que tengan esta disposición o esta experiencia en el trabajo de campo, ¿no? En diferentes disciplinas de lo social ahora se tiene muy aceptado e incorporada esta parte del trabajo de campo, entonces no es tampoco algo que sea tan complicado, pero sí es verdad que nos han llegado también a veces algunos candidatos o candidatas con perfiles que pueden ser gente que tiene una muy buena preparación, o que puede ser gente que tiene muy buenas calificaciones o buenos referentes académicos, pero que también a la hora, como te digo, de encontrarnos con este tema, sí vemos que puede haber una dificultad, porque el trabajo antropológico sí requiere de esa disposición, de esas, digamos, de esa flexibilidad o de esa, no sé, sensibilidad para tratar con las personas y sobre todo muchas veces para tratar con las personas en contextos donde tú no eres conocido, donde tienes que primero ganarte obviamente pues un cierto lugar entre la comunidad, para que te acepten a que estés ahí, ¿no? Y que estés además pues de mirón y preguntón. Entonces pues requiere también un trabajo primero pues de hacer confianza, de tener una cierta facilidad, o por lo menos ya a veces ya la gente ya tiene más bien trabajo hecho en las regiones que les interesan o en los lugares, y entonces tienen resuelto medianamente la parte de cómo entrar a la comunidad, pero a veces son proyectos que son completamente innovadores o completamente que quieren partir de cero en un tema, y entonces pues ahí es donde sí se tienen que tener cuidado, o se tienen que tener los cuidados con estas cosas, ¿no?
Bueno, pues ahí tienen 8 semestres presencial. Ahorita vamos a ir viendo qué impactos han tenido la pandemia, que hemos tenido que hacer ajustes, pero de entrada pues están estas características para que ustedes lo vayan también tomando en cuenta. Es un posgrado orientado a la investigación social de carácter presencial, dura 8 semestres y bueno, pues no está, digamos, limitado a un cierto perfil de maestría, pero preferentemente que la maestría que hayan cursado haya tenido que ver con las ciencias sociales. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir charlando sobre el doctorado en estudios antropológicos que tiene convocatoria abierta aquí en el Colegio de San Luis. Les vamos a presumir más porque tiene una acreditación, digamos, dentro del programa de posgrados de calidad de CONACYT. Ya les vamos a ir diciendo qué significa esto, en qué se traduce. Y bueno, pues también cuáles son las líneas de investigación, en fin, varias características y detalles que es importante que vayan teniendo en cuenta. Nos vamos a la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso, continuamos charlando sobre el doctorado en estudios antropológicos, tenemos convocatorias abiertas, recuerden, este 2022 hay 5 convocatorias que tienen vigencia en el Colegio de San Luis, estará usted ya atento a través de redes sociales, si le interesa a usted, a sus hijos, al vecino, bueno, pues ahí échenle un grito para que consulte nuestra página web, tenemos ahí un icono que dice convocatorias y pueden ingresar directamente para que consulten fechas, requisitos, trámites, incluso si usted nos está viendo ahora a través de YouTube, bueno, pues seguramente estará en cualquier lugar del mundo. En este sentido, también tenemos pues la apertura para recibir estudiantes del extranjero. Hemos tenido ya el paso por acá con nosotros de varios estudiantes de diversos países. Doctor David Madrigal, cuéntanos sobre las líneas de investigación que tiene el doctorado en estudios antropológicos. Ya nos mencionabas que responden de algún modo al trabajo que se ha hecho desde hace muchos años, aunque sea un doctorado relativamente nuevo, responde al trabajo de la importante trayectoria, experiencia de los investigadores que lo imparten. Mira, esa es una historia interesante, la de la manera como encontramos o como resolvimos, digamos, estas 2 líneas de investigación que tenemos. En general, en los posgrados en antropología, nosotros tuvimos que hacer obviamente todo un escaneo, digamos, de todos los posgrados. Revisar qué había en la competencia, toda digamos. la oferta que hay de antropología a nivel de doctorado, a nivel nacional. Y bueno, este también es uno de los argumentos que finalmente pues, nos permitió en eso que dices, el reconocimiento de un posgrado de calidad, que no solamente estaba, digamos, planteándose esta oportunidad de llenar este hueco en el centro del país, sino que además lo hacía, como te comentaba, con el trabajo y la experiencia de los investigadores que se han venido incorporando, y que muchos de ellos pues en realidad se han consolidado en sus temas de investigación, realizando precisamente trabajo de investigación, trabajo de campo etnográfico en las regiones principales del centro del país, sobre todo en esta parte del altiplano, o digamos esta característica que tiene nuestro territorio mexicano de prácticamente estar partido por la mitad, una parte hacia el norte que es más desértica y una parte más hacia el sur que se va convirtiendo en cada vez más tropical, selvática, etcétera. Entonces, una de las cosas que pues son innovadoras en este doctorado, en algún momento también hay que decirlo, escandalizó también a muchos, ¿no? Pues cómo van a tener 2 líneas de investigación únicamente, pero además esas líneas de investigación, las líneas de investigación que tenemos son antropología en las zonas de los desiertos o en las zonas desérticas y antropología en las zonas húmedas. Bueno, entonces, pues ya agarras Aridoamérica y Mesoamérica, entonces, o sea, ya agarraste todo el país. A muchos les sonó eso obviamente como demasiado abierto, y a nosotros más bien lo que nos permite es que precisamente sean los propios proyectos de investigación de los candidatos y de las candidatas que se meten al proceso de admisión, quienes más bien, o sea, los proyectos mismos, y no tanto los investigadores o las líneas, sino que los proyectos permitan
más bien decir con quién pueden ellos interactuar de los investigadores del Colsan, ¿no? Porque además hay del una variedad de programa, perfiles, ¿no? En este caso. Hay muchos perfiles. Entonces puede que a lo mejor sí algunos o la mayor parte de quienes le van a interesar como parte de su diálogo estén en una sola línea, como puede ser la de antropología de los desiertos. Por lo tanto es probable que ese estudiante pues se encamine hacia precisamente la interacción más con esos profesores, pero tampoco está cerrado a que alguien de los que forman parte de la otra línea en algún momento también pueda pues, asesorarlo o tener diálogo o tener alguna discusión o invitarlo o participar en algún seminario de la otra línea, ¿no? Entonces, nada más es explicar eso, que aquí es muy importante más bien, a diferencia tal vez de lo que sucede con las maestrías o de lo que sucede con los estudiantes cuando estamos eligiendo apenas la formación profesional, ¿no? Que pues los referentes o que digamos los rasgos o los elementos, digamos, con los que tú finalmente tomas la decisión son otros. Por decir, en la maestría, bueno, pues generalmente más bien pues sí te fijas en quiénes son los profesores, sí te fijas en el plan de estudios, sí te fijas en las líneas de investigación, y obviamente tienes que formular tu proyecto, etcétera. Pero por ejemplo ahí, como te decía, para nosotros es mucho más importante ver si tiene experiencia en trabajo de campo, si tiene, digamos, más o menos comprendido o más o menos claridad respecto a qué diferencia hace el trabajo de campo antropológico, claro, respecto a otras formas porque además ya traes de hacer trabajo de campo, porque luego eso desmontarlo es muy difícil. Por ejemplo, nos ha tocado con estudiantes que vienen de áreas como psicología, que a pesar de que pueden venir de una formación más, no tanto en la psicología clínica, sino en psicología social, en otras, y entonces puede que tengan justamente pues parte de un poco de trabajo de campo, de experiencia en eso, pero es que ese tipo de hacer trabajo de campo es muy diferente al trabajo de campo antropológico, que requiere además, por ejemplo, largas estadías, o que requiere de un contacto lo más constante y prolongado que se pueda con las personas, porque se trata justamente de tratar de comprender tu proyecto o tu tema de investigación desde la propia cotidianidad de las personas y no de la tuya, ¿no? Claro. Entonces, en la medida de que tú obviamente estés mucho más ahí participando, interactuando, ¿no? Viviéndolo. Viviendo en el lugar con las personas tal como lo hacen ellas y comiendo como ellas y con ellas o ayudando en las tareas cotidianas, etcétera, es como puedes mejor comprender, ¿no?, el tema a lo que tú traes como interés de investigación. Entonces, sí, hacer ese tipo de trabajo de campo es muy diferente a otras formas de trabajo de campo, ¿no? De otras disciplinas, aunque sean ciencias sociales. Entonces, también las dos líneas de investigación que tenemos, un poco, si te das cuenta, pues tratan de corresponder a esa situación. Es decir, al estar hablando de antropología de los desiertos y al estar hablando de antropología de las zonas húmedas, estamos hablando de que se tiene que hacer un trabajo de campo etnográfico profundo sobre precisamente qué implican esas humedades y qué implican esos contextos de resequedad o, digamos, de desérticos, ¿no? Cuéntanos, yo decía antes del corte que tenemos este reconocimiento por parte de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como dentro del programa de posgrados de calidad. Esto, bueno, además de ser un reconocimiento a cierta forma de trabajo, resultados y demás, se traduce en una beca. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí. Son los beneficios que tiene el estudiar los posgrados en los centros públicos de investigación de CONACYT. Por supuesto, también la gente debe saber que no son las únicas opciones, que no es la única alternativa, los posgrados de CONACYT. De hecho, también las instituciones educativas más reconocidas, como la UNAM, como la Autónoma de San Luis, como otras autónomas, y también universidades particulares o privadas, como puede ser la Ibero, o sea, que tienen sus propios doctorados y que también forman parte del listado de posgrados que tienen que pasar por una evaluación estricta para hacer una revisión, ver cómo es el plan curricular, cómo tienen ellos garantizado que los estudiantes terminen, cuántos han terminado realmente en su historia como generaciones, en fin. Entonces hace toda una revisión para entrar a este catálogo, digamos, o a este listado de posgrados que se llama
de calidad, o con este reconocimiento de calidad. Y entonces, bueno, la diferencia tal vez, que te decía, tanto los que forman parte de los centros públicos de investigación como el Colsan, como el Colegio de México, como el Colegio de Sonora, que son precisamente esta red de colegios o centros públicos de investigación que pertenecen al gobierno federal y que en esa medida entonces pues son, digamos que, gobernados o administrados por una entidad que es CONACYT, es la, digamos, secretaría equivalente a la ciencia en México, ¿no? Entonces, esa es una situación que luego les llama mucho la atención a nuestros colegas en el extranjero, porque en otros lugares quien administra pues la ciencia pues también es una secretaría, ¿no? Y aquí nosotros tenemos separado a la Secretaría de Educación Pública, que básicamente se ocupa de los niveles básicos, ¿no?, hasta la secundaria, digamos, y la parte esta ya, digamos, de las universidades, todo esto que ya está administrado de otra forma, y que está además, esta tercera opción, que es la de los centros públicos de investigación, que pues por ser precisamente parte de este Sistema Nacional de Ciencia, entonces tiene recursos especiales para formar gente ahí, y además estos centros públicos están obligados a desarrollar investigación sobre las problemáticas, obviamente, que el propio gobierno pues determina que son las importantes. O sea que es parte, digamos, todo un sistema en donde la ciencia se trata de tanto formar gente en niveles de excelencia, con posgrados de excelencia, pero también gente que luego se incorpore a toda esta forma en la que la ciencia se trata de aplicar a los problemas nacionales, ¿no? Bueno, pues detalles de este doctorado seguimos platicando en el siguiente bloque porque este reconocimiento, esta estricta evaluación, digamos, se traduce en que CONACYT entrega un apoyo, entrega una beca. Una vez que son aceptados los alumnos, se postulan para recibir esta beca en el doctorado en estudios antropológicos. Una pausa y volvemos. ¿Ya conoces las líneas de investigación del doctorado en estudios antropológicos del Colegio de San Luis? Este posgrado se estructura en torno a dos líneas principales: antropología en los desiertos y antropología en las zonas húmedas. Además, el quinto semestre está destinado a la movilidad del estudiante, que tiene como finalidad complementar su formación académica. Los egresados del doctorado serán investigadores expertos en antropología social y etnología, capaces de crear, discutir y problematizar teorías fundamentadas en investigaciones empíricas, capaces de contribuir a las transformaciones sociales que requiere México y el mundo. Para mayores informes, consulta nuestra página web en la sección de convocatorias o enviar correo a docencia@colsan.edu.mx. Continuamos charlando con el doctor David Madrigal. Él es coordinador del doctorado en estudios antropológicos. Y bueno, pues nos estaba contando los beneficios de estar reconocidos por el padrón de posgrados de calidad de CONACYT. Es una revisión periódica, sistemática, es una evaluación muy rigurosa que se hace en diversos sentidos, pero que de algún modo es digamos, un certificado de que están ustedes inscritos en un posgrado que está sumamente cuidado, con un buen rigor académico y que justamente tiene esta exigencia de calidad. Doctor, platícanos qué más sobre estos beneficios, digamos, de tener esta acreditación de posgrado de calidad. Mira, yo creo que para nuestros aspirantes, bueno, para la gente que nos mira o nos escucha y que esté interesado en este doctorado en estudios antropológicos, creo que es importante saber que pues la lista de aceptados en su totalidad es una lista que se envía a CONACYT y que recibe la beca. O sea, nosotros prácticamente el 100% de nuestros estudiantes reciben la beca, pero sí hay que mencionar también que existe la posibilidad de no tener la beca de CONACYT o del gobierno federal y pagar tu posgrado. Esa es una situación que también hay que comentarla, porque aunque ha sido una situación
realmente de excepción, o ha sido una cuestión que ha pasado en muy pocas ocasiones en el colegio, pero sí hay esa posibilidad. Es también importante que se sepa, ¿no? Porque tal vez puede haber gente que diga, bueno, pues yo tengo las condiciones y pues yo mejor quiero pagarme mi posgrado y entonces quiero entrar al curso. Se puede. Pero sí es importante también para el grueso de la población que sepa que en realidad no es un obstáculo, ¿no? Porque el estudiar un posgrado es algo que es bastante oneroso, es un proceso caro. En el caso de las maestrías son 3 años los que te llevas estudiando también de tiempo completo para llevar a cabo tu tesis y poderte titular de maestría. En el caso del doctorado ya decíamos que son aproximadamente 5 años. Si cumples en los tiempos y formas de todo lo que tienes que hacer durante el proceso, pues en 5 años estás obteniendo tu título de doctorado, o bueno, estás realizando la defensa, porque también el título ya depende ya del departamento de profesiones, que también tiene que validar después todo esto. Pero bueno, en fin, la cuestión es importante nada más en ese sentido, que sepan que nosotros tenemos esa posibilidad de que el 100% de nuestros ingresos, o de nuestros estudiantes que ingresan, que son aceptados después de todo el proceso, están automáticamente en la lista que se va a ingresar a CONACYT cuando ellos nos pregunten quiénes son los alumnos de nuevo ingreso, alumnas de nuevo ingreso. Esta es la lista, y entonces automáticamente el gobierno federal hace todo el proceso de tramitación o de los arreglos administrativos necesarios para que entonces se pueda empezar a entregar este recurso, que es precisamente una especie de contrato laboral, porque es un contrato laboral en el sentido de cualquier trabajo donde tú recibes una remuneración por un trabajo que tienes que realizar durante un tiempo que tienes que también cumplir, ¿no? Es decir, haces un convenio con CONACYT para que a cambio de que tú estudies, CONACYT te paga, pero te comprometes a concluir con los requisitos que establece ese programa de estudio, bajo, ¿no? digamos, el modelo educativo, digamos, bajo la manera como hemos visto tradicionalmente la cuestión de la educación en nuestro país, nos cuesta trabajo llamarle trabajo, sobre todo porque se trata de un trabajo más intelectual, claro, donde hay que estar más... Además estás en más formación bien, donde académica. hay que estar sentado mucho tiempo leyendo, escribiendo, ¿no? Y donde muchas de estas cosas en nuestras casas pues eran más bien vistas como si estuvieras ahí de ocioso, haciendo nada, ¿verdad? Entonces, haciendo en ese nada, sentido dirían es las mamás. difícil comprenderlo así, pero en realidad es un trabajo intelectual, intelectual que requiere, como insisto, de una dedicación como la de cualquier trabajo, donde pues si tú no cumples o no rindes o no das los resultados, pues entonces evidentemente te llaman a cuentas. ¿En cuánto anda más o menos la beca? Y te echan. Ah, o sea, sí. que acá Ok. aquí también hay que tomar en cuenta que también está esa posibilidad. Entonces, quien entra al Colegio de San Luis establece un contrato o un compromiso muy fuerte con la institución que finalmente va a brindarle esa oportunidad de este doctorado, pero también establece un compromiso también muy serio con CONACYT, porque hay recursos, insisto, que se fiscalizan, y entonces hay la posibilidad de que incluso tú tengas que regresar o te puedan cobrar el dinero en caso de que tú pues, no pases del primer semestre o del segundo semestre o del tercer o donde te semestre, hayas quedado, o en algún momento que por alguna cuestión no hayas podido cumplir o dar el rendimiento. Entonces pues sí, se tiene que entonces dejar de entregar. De hecho, el formato de evaluación que nosotros entregamos como programa de antropología cada que termina el semestre es un formato que pide CONACYT, donde viene específicamente la leyenda de y se recomienda continuar con el apoyo, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿no? Okay. Y entonces, a partir de esa evaluación o a partir de esos informes o reportes que recoge CONACYT dice, los revisa y dice, no, pues aquí, pum, se suspende el apoyo, y a partir de esa suspensión del apoyo, pues también ya entra en la decisión del estudiante si quiere continuar o si va a intentar hacer, no sé, pues, lo que tenga que hacer para remediar su situación escolar, pero ya no contaría con eso, y entonces ahí automáticamente, en general más bien automáticamente, y se acaba la relación y la trayectoria o el proceso de formación, porque pues hay reglamentos, y en el reglamento también específicamente dice que si tú tienes una calificación reprobatoria automáticamente estás fuera del doctorado, ¿no?
del doctorado y, las de la calificaciones beca, ¿no? aprobatorias, también es bueno aprovechar el espacio para que la gente sepa estos detalles. Y la calificación aprobatoria, tanto para maestrías como para doctorados, en el caso de CONACYT, es 8. Es O sea, un el 7.5. tener una calificación menor a 8 es una calificación reprobatoria, y entonces estás Sí. automáticamente fuera, por reglamento, estás automáticamente fuera de la beca y fuera del posgrado. Y es que implica un compromiso, como ya lo decía el doctor David Madrigal, un compromiso importante. Había un dato por ahí de 2018, 2019 de la OCDE, de esta Organización Internacional del Comercio, que decía que en México apenas el 1% de los mayores de entre 22 y, no recuerdo, 50 y tantos años, tenían un doctorado. Es decir, solo el 1% de quienes empiezan primaria tienen la posibilidad de estudiar un doctorado, por el tiempo que implica, por el esfuerzo, por compromiso, por el desafío intelectual que implica y por lo costoso también en un país como el nuestro. Así que por eso se cuidan tanto estos recursos, porque son recursos públicos al final del día, Así y es. se tiene que mantener ahí una revisión, una fiscalización de que a quien se le esté otorgando efectivamente esté haciendo un buen uso, buen aprovechamiento. Por eso la exigencia de que terminen en el plazo que se tiene que terminar, de que mantengan las calificaciones que se piden y bueno, pues de que demuestren al final que están comprometidos con este asunto de la formación de recursos humanos de calidad. Cuéntanos también un poco sobre la posibilidad de movilidad, Claro. considerando también los impactos de la pandemia. Ya Bueno, dijimos, eso ha cambiado completamente las cosas en todos lados, ¿no? O sea, no somos la excepción. Nosotros tuvimos esta primera promoción con muchos problemas, obviamente, por esa circunstancia. Además, sobre todo, como ya decíamos, nosotros somos un posgrado que le apuesta al trabajo de campo etnográfico, y entonces el problema del trabajo de campo en estos tiempos es que obviamente hay lugares que están completamente cerrados al exterior, entonces entrar no es fácil. no es una opción. No es fácil, y bueno, de este lado, por parte también de los propios antropólogos, también es complicado porque muchos obviamente también tienen temor, ¿no? De moverse, de salir, de acudir a bibliotecas, a archivos, etcétera, sitios que normalmente son parte de nuestra tarea. Entonces esto ha dificultado efectivamente, pero también hay que decir que en estos 2 años justamente que hemos ido atravesando por esta situación pues de emergencia sanitaria, también es cierto que me parece a mí destacable que en la propia comunidad antropológica en México se dio una reflexión y un diálogo interesantísimo, sobre todo precisamente este problema del trabajo de campo en tiempos de pandemia. Entonces se han venido desarrollando a partir de ahí un montón de publicaciones y muchísimas oportunidades incluso de conocer sobre software, sobre o sea, nuevas formas, Nuevos recursos. nuevas estrategias y nuevos recursos metodológicos que están, pues sobre todo las nuevas generaciones, están incorporando al trabajo antropológico, que pues antes simple y sencillamente yo creo que en los antropólogos tradicionales, ¿no? Ni se imaginaban que podían de libretita existir. y pluma, pues era A lo mucho de grabadorcita, muy ¿no? difícil, ¿no? Muy, muy difícil que se les ocurriera o que se antojara, se animaran, se interesaran por ese tipo. Todavía incluso hay mucha reticencia en muchos, en la comunidad antropológica, que son de la vieja guardia, digamos, que son gente que ya tiene un reconocimiento y una gran trayectoria con su trabajo y es muy admirable, pero que ya frente a estos tiempos, pues sí se ven completamente como rebasados, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también es parte de la oportunidad que tiene ahora yo creo que el entrar a un programa de estudios antropológicos es una disciplina que se está replanteando ante los nuevos tiempos y ante los nuevos problemas que presenta. Pero que sigue la posibilidad de movilidad. Y que por lo mismo, entonces, pues siempre va a ser fundamental moverse. Es una parte que está contemplada dentro de la currícula y dentro de los apoyos incluso institucionales, no solamente incluso para los estudiantes de antropología, para todos los estudiantes del colegio, hay esta posibilidad de que puedan ir a tomar un curso a otra institución, de que puedan ir a recibir asesoría de algún colega que vive en otro lado, pero bueno, todo eso, como les digo ahora, pues depende ya no
nada más del programa de movilidad, claro, o de los recursos para la movilidad, sino también de que haya semáforos en condiciones y de que haya quienes acepten recibirlos y esto, o sea, sí, ya lo que ahora la pandemia muchas cosas imponga, se ¿no? resuelven pues así, ¿no? En línea o virtualmente. Bueno, hacemos una pausa. Les recuerdo que este programa lo estrenamos hoy martes a través de 9TV y ya mañana, miércoles, está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Regresamos. Bien, continuamos y ahora nos vamos a dedicar a escuchar al doctor David Madrigal, quien nos va a platicar sobre en manos de quién estaría la formación de estos futuros científicos sociales, de quienes imparten cátedra en el doctorado en estudios antropológicos. Es un grupo, ya decíamos al inicio del programa, interesante, con una trayectoria importante, con una formación sólida y con una experiencia también que lo respalda como científicos sociales, como investigadores en la rama en la que cada uno de ellos se ha especializado. Son Sí. 12 investigadores, nos decías, ¿no? Sí, son 12 profesores organizados, como les decía, en estas dos líneas de investigación. Ya les comentaba que todos hemos trabajado o hemos venido consolidando poco a poco esta manera de hacer el trabajo antropológico en el Colsan, que bueno, también ahora creo que a estas alturas ya nos ha caracterizado, porque nos hemos ganado ya también un cierto lugar entre la comunidad antropológica mexicana. Creo que es un momento de cierta madurez también para todo este trabajo de investigación que hacemos en distintas temáticas, y lo que quisiera justamente más bien es platicarles un poco esos temas en los que los colegas y las colegas son expertos y que pues puede también influir mucho en que alguien decida entrar aquí o mejor pues tomar otra alternativa o otra institución para hacer su doctorado, ¿no? Bueno, aquí les decía, nosotros tenemos una maestría en antropología social, y esa maestría en antropología social les decía que ya tiene 10 generaciones. Nos ha permitido esas 10 generaciones pues desarrollar investigación durante ya pues bastante tiempo. Ya en algunos casos hay colegas que tienen 30 a 35 años siendo investigadores. En algunos otros casos pues hay colegas que tenemos menos, 20 años, 25 años. La gente que ha ingresado, digamos, más recientemente, pues también es gente que ya tiene una cierta experiencia, en tanto que pues también ya tiene un doctorado. O sea, lo que obviamente tenemos que decir es que al ser un doctorado en estudios antropológicos, evidentemente todos los profesores tienen doctorado. Tenemos gente principalmente con un nivel de especialidad, creo yo, muy bueno en temas, por ejemplo, de ritualidad, en temas de estudios sobre estética, o sea, en antropología, digamos, del arte, en antropología de los grupos indígenas de la parte, digamos, norte y poniente de México, coras, huicholes y grupos que se asientan desde esta parte del altiplano hasta el norte de Estados Unidos, hasta el sur de Estados Unidos, y que han sido comunidades que pues han estado, digamos, involucrados, han participado en investigaciones de la gente que trabajamos aquí en el Colegio de San Luis.
También hay gente que es especialista en cuestiones simbólicas. También tenemos algunos colegas que también tienen un reconocimiento como gente que trabaja antropología visual. Por otro lado, también hay gente que ha trabajado mucho sobre cuestiones de sistemas agrarios en estas zonas desérticas, grupos como por ejemplo lo pueden ser los pastores o la gente que todavía lleva a cabo estas dinámicas de pastoreo de chivas y toda esta cuestión en el norte del estado. Muy del altiplano. Muy del altiplano. También tenemos gente que ha estudiado a los grupos indígenas en la Huasteca, que ha hecho estudios sobre diferentes aspectos del la vida de los Tenec actuales, de la vida de los nahuas actuales, de los pames actualmente, en la parte de la zona media. Y también tenemos gente que hemos trabajado tanto en contextos como la Huasteca, que son más húmedos, o contextos como Real de 14, o Venado, o Santo Domingo, que son mucho más áridos. Es gente que hemos trabajado también con poblaciones como poblaciones mineras, como con gente que trabaja en viveros o esta agroindustria enorme que hay ahora del tomate y de muchas otras cosas. Gente que también ha trabajado además antropología de género, es decir, que ha hecho específicamente investigación con mujeres, ¿no? Con mujeres campesinas, con mujeres obreras, con mujeres que van a la pizca, con mujeres amas de casa, con mujeres en condiciones pues de precariedad o incluso de violencia, ¿no? De también. Violencia, o sea que, como les digo, la idea es que ustedes conozcan este abanico de temas que hemos trabajado y que precisamente hemos tratado de que puedan caber o puedan ser incluidos en una perspectiva mucho más abierta que la de decir esta línea solamente sobre antropología urbana, o esta solamente sobre antropología económica, o esta solo sobre antropología así, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esta característica el doctorado, por eso tiene estas dos líneas así, y sí es importante entonces que ya quien se interese pues pueda revisar en la página con más detenimiento, con más calma, el nombre de cada uno de los profesores, lo que ha hecho, qué temas trabaja, ¿no? Algunos, por ejemplo, también trabajamos cuestiones de conflictos socioambientales, que ahora es una problemática muy fuerte o muy vigente, muy importante, ¿no? En todas partes, porque estamos viviendo en contextos cada vez más difíciles en términos precisamente del cóctel ambiental que está ¿no? ahí en estos sitios, y entonces es importante estas cosas, pues justamente para eso es que nosotros usamos la antropología, es comprenderla, es importante entenderlas en el sentido no solamente ambiental, sino social. O sea, que qué de lo social nos ha llevado a tener esta problemática como tal, pero también qué de todo esto, que además ahora ya sabemos que incluso tecnológicamente y ambientalmente no es fácil remediar, entonces también qué socialmente se puede hacer para tratar de cambiar un poco, ¿no? Las dinámicas de interacción que tenemos con el ambiente, con el entorno, con los demás, y que mucho de eso pues es lo que hacemos los antropólogos, tratar de comprender justamente cómo se da eso. Finalmente, cuéntanos un poco sobre los alumnos que están por regresar, Claro. Su composición, cómo los han visto, sus temas de interés. Tenemos ahorita una generación de pocos estudiantes porque atravesamos, siendo nuestra primera promoción, sí quisimos pues ser un poco más rigurosos, más cuidadosos y más estrictos en la revisión de los proyectos y en los perfiles, y en que fuera gente que realmente se comprometiera con el nivel de investigación que necesitamos a este nivel de doctorado. Entonces aceptamos solamente en esta ocasión a 5 estudiantes. De esos 5 estudiantes efectivamente tenemos uno de ellos es colombiano. Esta cuestión que decías de que también hemos tenido también gente que se ha interesado por estudiar antropología en el Colegio de San Luis. Para nosotros incluso eso ha sido una gran sorpresa muchas veces, porque nos dicen saber del Colegio de San Luis, interesarse por venir al Colegio de San Luis,
cuando vienen muchas veces de países lejanos, ¿no? Bueno, en este caso de Colombia, pero hemos tenido estudiantes de Yugoslavia, de Guatemala, de otros lados, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tenemos 5 estudiantes, entre ellos hay un colombiano, tenemos también una estudiante indígena de allá de la Sierra de Veracruz, y tenemos también una estudiante de acá de por la Huasteca, por Ciudad Valles. Tenemos también una estudiante que trabaja un tema, por ejemplo, sobre un grupo cultural muy específico y muy particular, que es los Sikhs de la India. Entonces, aquí en México hay toda una comunidad de esta grupo, parte cultural de los hindús, que tiene su propia comunidad, sus propios aspectos identitarios, y ella trabaja ese tema. Entonces, por ejemplo, ella tiene esa situación de que tiene que moverse tanto en lugares aquí fuera de San Luis, en México, como en otros lugares más allá, ¿no? Entonces, en fin, ahora tenemos a estos estudiantes, ahora vamos a tener esta convocatoria abierta hasta, eso es importante también, yo para cerrar, vamos a tener esta convocatoria abierta hasta el mes de mayo, hasta la primera quincena del mes de mayo, y entonces es importante que lo tomen en cuenta, porque hay que también igual ingresar a la página, revisar los requisitos con mayor detenimiento. No son requisitos tampoco tan complicados o nada fuera de lo común, ¿no? O sea, tienes que llenar una solicitud de inscripción, tienes que presentar tu título o tu grado de maestría, en este caso, porque pues, es un doctorado y todos tienen que haber ya resuelto eso. Entonces, si no tienes todavía el título, puedes presentar tu acta de examen, tu acta de nacimiento. Los requisitos a detalle, consulta en la página. Y es mayo, eso hay que aclararlo. La generación entraría en agosto, pero tiene que ser en mayo el cierre de la convocatoria, porque justamente lo que tenemos que contemplar es el tiempo que necesitan los extranjeros para resolver todo el tema migratorio, ¿no? De poder estudiar acá en México y etcétera. Entonces, por eso es que se tienen que dar esos tiempos. Muy bien. Doctor, gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias. Ojalá haya muchas más ocasiones para promocionar nuestros doctorados en el Colsan. Bueno, pues recuerde, visite la página y síganos en redes sociales, ahí están todos los requisitos, fechas y demás. Pueden ustedes consultarlos en el icono de convocatorias y ahí los lleva directo para que revisen todo lo necesario. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos para que estén con nosotros en nuestro próximo programa los martes a las 7. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. En el marco del 25 aniversario del Colsan, se llevará a cabo la inauguración de la exposición fotográfica San Luis Potosí, Segundos al Alba. Instantes para una memoria compartida. El 10 de febrero a las 18:30 horas en el Colegio de Arquitectos. Además, se realizará la presentación editorial Metamorfosis del espacio en San Luis Potosí ante la llegada de la industria automotriz. El 10 de febrero a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos. ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.